Gracias, señora presidenta. El proyecto a consideración del Senado no necesariamente es de mi autoría, pero sí de mi iniciativa. Y fui parte protagónica del acuerdo del que se ha hecho acá mención en varias ocasiones. Quiero recordar que vino una solución propuesta en el presupuesto nacional, en el capítulo Ministerio de Ganadería para la gobernanza de la UAM, que fue muy discutida y cuestionada durante los 45 días que diputados trató el tema y llegó al Senado sin solución. Y fue en el Senado donde se trabajó el acuerdo. Pero también debo recordar que el proceso de la UAM es largo. Fue la Comisión Administradora del Mercado Modelo quien desde la Intendencia de Montevideo, con una gestión delegada de la Intendencia y dependiente de la misma, se encargó del mercado modelo y viejo que conocemos, pero mientras el mercado funcionaba en el 2011, nació la iniciativa de la creación de la UAM, en aquel momento la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Y nace con una institucionalidad completamente diferente. Era gobierno del Frente Amplio, nace allí una persona de derecho público no estatal y se le crea un directorio de transición. Ese directorio de transición tuvo la responsabilidad por mucho tiempo de ir implementando la creación de ese espacio físico nuevo para poder operar la comercialización de hortalizas, frutas, verduras y otro tipo de productos en una zona que tenía terrenos en parte propiedad de la Intendencia y otros que la Intendencia expropió para generar allí una cantidad importante de metros cuadrados a disposición de un proyecto inmediato, pero con vistas también a crecimiento futuro. Fue entonces esa autoridad provisoria, pero que ya formaba parte del directorio de una persona de derecho público diferente a la Intendencia de Montevideo, que era esta UAM creada por ley en el 2011, comienza a gestionar ese proceso. Cuando llegamos al presupuesto nacional, se le introducen algunos cambios. Y esos cambios terminaron de procesarse en el Senado buscando el equilibrio. Esa fue la lógica. E hicimos un acuerdo en el que participamos todos, menos el senador Botana, que lo acaba de recordar. Todo lo demás acordamos. ¿Qué? Un texto que buscara el equilibrio, donde todos, Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ganadería, Gobierno departamental, productores, trabajadores y todos aquellos que tuvieran intereses en el lugar pudieran participar en su cogestión y en la búsqueda de un equilibrio en el poder político. Y acordamos que la presidencia era de la Intendencia y la Secretaría General del Ministerio. Y acordamos que el Ministerio era el que tenía que poner $1 millón por año, es el que pone siempre, no la Intendencia. La Intendencia puso los terrenos, lo cual es muy valioso, y el proyecto, lo cual es muy valioso, pero vale la pena recordar que en el proceso de debate la Intendencia reivindicó como propiedad de esos terrenos. Varios de ellos habían sido donados por la Intendencia, porque le pertenecían de origen o porque lo fue expropiando en el camino. No había terminado ese proceso de expropiación. Pero sí, sobre aquellos que terminó el proceso y sobre los que le pertenecían, se produjo un negocio jurídico perfecto, la donación inscripta, sin modo alguno, para que la persona jurídica UAM pudiera comercializar estos terrenos, cosa que hizo. Y como titular y propietaria de estos padrones, contrató con terceros privados que sobre ellos comenzaron a construir sus naves.
el Estado ha construido sobre ellas con dinero de los productores, porque son los que pagan el fideicomiso del préstamo que cada año hay que pagar, y otros privados construyeron sus naves con recursos propios en áreas complementarias sobre terrenos que contrataron con la persona de derecho público UAM. Pero en el proceso de discusión política, la Intendencia pidió recuperar estos terrenos, hasta puso algún cartel, y el señor presidente de la UAM en aquel momento, el señor Garín, ya era presidente, no de esta UAM, sino de aquella de transición, como si fuera presidente de la CAM, es decir, como si tuviera que responder en relación de dependencia directa y política a la señora intendenta de aquel momento, obedeció y devolvió los terrenos deshaciendo las donaciones mediante un mecanismo que le permitió devolver una propiedad ya adquirida e inscripta a nombre de esta persona jurídica y por lo tanto vació el patrimonio de esta empresa. A mi juicio debe tener responsabilidad penal, pero eso es otro tema, porque vació a la empresa, devolvió los terrenos. Sobre esos terrenos construyeron privados y la contraparte fue quien hoy no es propietario. El propietario no asumió responsabilidad. Ahora sí, el propietario que volvió a ser la Intendencia sabe que cuando culmine el proceso de pago y finalice la concesión, será propietaria de los terrenos y de todo lo que sobre ella está construido, porque el dueño del padrón es dueño a su vez de todo lo que sobre él existe, lo haya construido quien lo haya construido. Este es un tema que no es menor. Y no es menor porque el futuro de la UAM depende de poder renovar algunos contratos, pero sobre ellos no hay garantías. Por eso se habla de otras garantías, porque la UAM tenía patrimonio propio que era aquel que podía garantizar nuevos créditos, pero dejó de tenerlo y tiene problemas jurídicos por delante. Y además ha generado incertezas, porque la UAM tiene viabilidad jurídico, pero sobre todo económica, si sobre ella se siguen construyendo, que así fue como se planificó, otras actividades complementarias que generen un verdadero polo logístico en el lugar. Pero eso requiere inversión privada, y el privado quiere saber sobre qué construye y quién es el propietario, con quién negocia, porque si negocia con la UAM no está negociando hoy con el propietario y no sabe cuáles son las reglas de juego. Por eso el Banco República pide garantías, porque no las tiene la UAM. Y este es un problema que vamos a tener muy cerca. Volviendo a este asunto, lo que busca esta nueva redacción es recomponer el equilibrio que quisimos generar cuando hicimos aquel acuerdo que se basaba sobre el equilibrio de las fuerzas políticas y sociales en un directorio que tiene un formato en sus atribuciones que pretende buscar ese equilibrio entre el Estado nacional, el Estado departamental y también los productores. Pero los hechos han generado desequilibrios en la realidad. Las gremiales de productores allí representadas, todas ellas diversas y muchas veces con intereses contrapuestos y hasta enfrentadas en algunos aspectos, han reclamado todas un cambio de regla de juego, porque en la práctica es el delegado de la Intendencia de Montevideo, que no lo es jurídicamente, pero así se siente, el señor Garín, quien ejerce por la vía del derecho o de los hechos la conducción del organismo. Y hay infinidad de reclamos que yo no voy a traer acá porque sería entrar en una casuística que nos envolvería en un debate.
lo que intenta así el proyecto es devolver ese equilibrio. ¿Haciendo qué? Simplemente sacándole al presidente algunas potestades que le permiten que algunas cosas se hagan exclusivamente con su voto. Y lo obliga a la negociación. Quiere que pasen determinadas cosas, bueno, tiene muchas formas de inducir a que pasen, pero tiene que acordar. Y cuando digo tiene muchas formas, lo digo porque la estructura gerencial y administrativa le responde naturalmente. Entre otras cosas le responde porque aquellos directores de transición de la vieja UAM terminaron siendo los gerentes de la nueva UAM. Es decir, aquellos que eran de particular confianza de la Intendencia de Montevideo en el momento que era esta quien los designaba. Y por supuesto que eran de confianza del señor Garín, vaya a saber, yo no recuerdo qué mecanismos, terminaron siendo los gerentes fundamentales, no el gerente general que la ley establece cómo se designa, pero sí los demás. Y eso también genera un desequilibrio. Por lo tanto, sin demasiado drama, lo que intentamos es modificar 2 artículos que le sacan algunas potestades al presidente y devuelven un funcionamiento más equilibrado en el directorio y la mesa ejecutiva, a reclamo de los productores. Que se dice aquí, son ellos los que gobernarán, bueno, pero se da la particularidad que son ellos los que lo hacen funcionar económicamente, porque van a resultado. Si esto funciona, tienen viabilidad futura y si no funciona son los que tienen la deuda, tienen que pagar y no les funciona el comercio. A ellos les tiene que funcionar el comercio, porque pagan el piso y con el piso se paga el fideicomiso, se paga la deuda. Aparte del $1.000.000 que pone el Ministerio de Ganadería, lo demás lo ponen los que alquilan piso o contratan áreas complementarias. Algunas funcionan y otras no. Algunas no han estado acorde al proyecto por su ubicación geográfica dentro del predio, por su concepción de negocios, por distintas cosas. Pero de la resultancia del negocio habrá futuro o no, y al negocio lo pagan los productores. Por eso piden equilibrios. Y de paso, para no volver a hablar, digo que en el mismo sentido está aquí el aditivo que se acaba de presentar firmado por los 3 coordinadores de los partidos de la coalición, que no hacen otra cosa que recoger un reclamo que saben los integrantes de la Comisión de Constitución que fue un reclamo que presentaron tardíamente a la presentación del proyecto las propias organizaciones gremiales de productores que coconducen la UAM. ¿Para qué? Y bueno, para que haya que negociar, sabiendo que ir en contra del pensamiento de todos los que trabajan y pagan los costos del mercado puede terminar en un conflicto que tiene cómo resolverse removiendo, aunque no renombrando, a los representantes del Poder Ejecutivo y de la Intendencia. No son los que los van a nombrar, pero sí los pueden remover, de modo de buscar negociaciones para recomponer equilibrios. La UAM fue concebida como un ámbito de negocios donde todas las partes tienen que acordar y está bloqueada desde hace un buen tiempo porque nació mal, sin propiedad de los terrenos para que estos sirvan de garantía y den certeza a futuras inversiones y porque nace en el conflicto. Tenemos que recomponer, hay mucha confianza en que este sea un espacio de comercialización de tiempos modernos, donde todas las partes tienen que aprovechar esto en bien público, soberanía alimentaria, pero también en bien de la inversión y de la producción privada y de los trabajadores que de esto viven. Por eso es saludable este proyecto de ley. Capaz que no es el último, pero es un buen intento para recomponer las relaciones entre las partes que están extremadamente deterioradas. Por ahora nada más, señora presidenta. Muchas gracias.